noche. Bienvenido a nuestra super clase sobre los 3 secretos de la sonrisa gengival con sobremordida profunda. Soy Dr. Sergio Curi, ortodoncista, maestro y doctor en ortodoncia. Y te enseñaré hoy aquí todo lo que necesitas para tratar de manera segura y predecible esta maloclusión del principio a fin. Y déjame ver aquí cómo estamos en nuestro chat. Ya tenemos muchos doctores en línea. Aprovecho para darle la bienvenida. Hola, hola, doctores. Déjame ver aquí. ¿Cómo está mi audio, doctores? Mi audio, todo bien. Mi imagen, todo bien. Déjame ver la diapositiva. Déjame poner la diapositiva aquí. ¿Qué tal? ¿Pueden verme y oírme bien? Dime de dónde eres ahí, doctor. Dime de dónde eres. Buenas, buenas. Mira, Romy de Panamá. ¿Qué tal, Doc? Hernández, México. Doctor Guillermo, Colombia. Mercedes, también en México. Hola, Alicia, Argentina. Clínica Dental México, muchos doctores de México aquí, déjame ver, está también Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos también aquí. Qué bueno, doctores, todos están aquí con nosotros. Tenemos compañeros aquí de todo el mundo para esta super clase. Y mira, vamos a ver aquí la diapositiva, si está todo bien. Aquí, probando. Bien, vamos a empezar entonces, doctores. Porque mira, yo veo que muchos compañeros no saben que hay posibilidad de tratar casos como este que están mirando en la pantalla solamente con ortodoncia. ¿Está bien? Y es eso que voy a mostrarte hoy. Porque mira, casos como ese aquí, muchos colegas tal vez mandarían un caso así a cirugía. Pero mire, esa mecánica yo traté solamente con ortodoncia ese caso. Y esa mecánica mostraré aquí hoy en esa super clase para que usted también pueda hacerla en su oficina, en su clínica, en la clínica que trabaja. ¿Está bien? Entonces, esa es una nueva posibilidad de tratamiento, ni tan nueva así, porque hace más de 10 años que algunos doctores ya trabajan con esa técnica ortodóntica para corregir la sonrisa gengival, y con la sobremordida profunda. Entonces eso vamos a ver hoy aquí en esa super clase también, porque mira, cuando nosotros graduamos volví demasiado aquí. Cuando nosotros graduamos, nosotros creamos muchas expectativas con respecto a nuestra carrera. Pensamos que ese conocimiento de graduación sería lo suficiente para tener una profesión de alto rendimiento, una ortodoncia de alto rendimiento, pero la realidad es que es un poco diferente de esa teoría, porque hay muchas intercorrencias, casos complejos, muchas técnicas diferentes y muchas veces nosotros nos quedamos perdidos, nos perdemos con tanta información, nos perdemos con qué lo debemos estudiar y para mejorar nuestros resultados. Entonces, hoy quiero dejar esos miedos a un lado, porque estoy seguro que podrás convertirte en un doctor de alto rendimiento y tendrás éxito en tu carrera, al menos en esa mecánica que voy a enseñarte hoy, ¿está bien? Porque yo creo mucho que lo secreto para ser valorado, para ser una ortodoncia de excelencia, estás en lo alto rendimiento. Entonces debemos hacer siempre una ortodoncia de alto rendimiento. ¿Está bien? Entonces dejamos los miedos de lado
para salir un poco del básico, porque lo único que necesita es alguien que le muestre el camino correcto para salir de lo básico, ¿está bien? Que el básico es cuando nos graduamos y hacemos nuestros primeros cursos y todo. Y ahora vamos a entrar en un siguiente paso, ¿está bien? Un paso avanzado. ¿Tá? Entonces mira, hoy vamos a salir del básico para llegar al avanzado. Porque de verdad, doctores, la ortodoncia de alto rendimiento es lo camino para lograr todo lo que soñaste con ortodoncia. Y vamos a ver hoy alto rendimiento en los casos de sonrisa gingival con sobremordida profunda. ¿Está bien? Entonces mira, aquí por ejemplo, lo que es un caso básico. Un caso básico es un caso que prácticamente todos los ortodoncistas, o mejor, todos los doctores que hacen ortodoncia saben tratar. Mira, un caso clase 1 con un apiñamiento leve, eso es un caso básico, cualquier uno trata ese caso, ¿está bien? Cualquier clínico trata ese caso. Pero donde vamos ahora es un paso adelante. Salir del básico para llegar al avanzado es demasiado importante, doctores. Si quieres de verdad vivir bien de ortodoncia, de odontología, haciendo ortodoncia, entonces salir del básico y llegar al avanzado. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso nivel avanzado, una atresia maxilar, con algunos puntos de mordida abierta anterior, apiñamiento más severo. Entonces ahí también tratamos, ¿ok? Un buen ortodoncista trata bien con previsibilidad esos casos, pero hay casos que mismo los ortodoncistas nivel avanzado no finalizan tan bien, no finalizan bien. Porque, de verdad, doctores, nivel avanzado no es lo último nivel, hay más, hay lo nivel experto, doctores. Y mira, es para allá que nosotros debemos llegar, es donde todos queremos llegar, nivel experto, ¿está bien? Entonces mira, vamos a salir del básico, pero no vamos a quedar satisfechos a un nivel avanzado. Y hoy lo que voy a mostrar de esa terapia de tratamiento de sonrisa gingival es nivel experto, ¿está bien? Entonces mira, nivel experto es como esos casos aquí, un caso por ejemplo de impacción de maxila, y el doctor que trata esos tipos de casos, que consigue tratar esos casos, trata cualquier caso que llegue a su consulta con previsibilidad, seguridad y rapidez. Mismo casos de gran complejidad como este, ¿está bien? Mira, y ahí está. Y te mostraré cómo tú también puedes llegar hasta aquí, ¿ok? Nivel experto. Mira, un caso, por ejemplo, de sonrisa gingival. ¿Está bien? Y ese caso de sonrisa gingival fue tratado 100% ortodoncicamente, no quirúrgicamente. ¿Entiendes? Con previsibilidad, con seguridad y con estabilidad. Eso ya está en la literatura. Debemos dominar eso. Mira, sé que ya debe haber escuchado mucho que para llegar a nivel más avanzado, nivel experto, es muy fastidioso y que no vale la pena. Pero sí, hay algo que yo he aprendido en todos mis años de carrera, es que el mayor logro de nuestras carreras está en los casos complejos. La primera razón de esto es muy simple. Los pacientes de caso complejo no pueden obtener profesionales que puedan tratar sus casos de manera predecible y segura. O sea, es difícil encontrar profesionales buenísimos, excelentes para tratar sus casos. ¿Está bien? Esa es la primera razón. Y esto hace con que la competencia para este tipo de paciente sea prácticamente nula. O sea, no hay competencia para el doctor que trata casos complejos así.
Estamos em um oceano azul, doutores, quando tratamos casos de sonrisa gengival. Poucos doutores têm nível de experto para tratar 100% ortodoncicamente casos de sonrisa gengival com sobremordida profunda. Eu hablo sonrisa gengival com sobremordida profunda porque temos 6 etiologias de la sonrisa gengival e nós ortodoncicamente tratamos solamente 2, um terço de las sonrisas gengivales, ¿está bien? Y eso es uno de nuestros secretos de la clase de hoy que voy a mostrarte luego, ¿está bien? Entonces, mira qué bonito quedó ese caso. ¿Bonito o no, doutores? Mira, escriba ahí en el chat lo que piensas con respecto a ese caso. Bueno, a mí queda increíble, yo veo increíble ese caso y yo quedé muy contento con ese resultado y principalmente por cuenta de la estabilidad que nosotros logramos con esa mecánica para esos pacientes de sonrisa gengival con sobremordida profunda. Y bueno, la segunda razón para hacer una ortodoncia de alto rendimiento y llegar a un nivel experto es que los pacientes de casos complejos, como esos pacientes aquí de sonrisa gengival, están mucho más molestos por su maloclusión que un paciente de clase 1, por ejemplo. Y por eso, esos pacientes están dispuestos, doutores, a pagar, a invertir más en sus tratamientos, para sus tratamientos. Y claro, significa mucho para sus vidas poder resolver su problema. Entonces, cuando dominamos esas mecánicas, cuando hacemos una ortodoncia de alto rendimiento, tratamos muy bien los casos complejos y esos pacientes que están más dispuestos a invertir mucho en sus tratamientos, van a buscar nosotros. Esos pacientes van a valorar nosotros y nuestro trabajo. Eso es demasiado bueno, porque vamos a cambiar vidas, vamos a hacer una ortodoncia de excelencia y todavía vamos a ser más valorados y los pacientes a hacer mejor pago en sus tratamientos para nosotros. Pero eso solo cuando solamente cuando alcanzas el nivel de experto que logras tratar esos casos. Y por supuesto, tener grandes resultados económicos, calidad de vida, vivir en una casa de sus sueños, dar regalos a tus hijos, a personas que amas, poder viajar, tener una vida que tú siempre soñaste. Es posible, la odontología es próspera, es muy buena profesión, pero debemos hacer, si deseamos vivir bien de ortodoncia, hacer una ortodoncia de alto rendimiento y tratar casos complejos así, ¿está bien? Y aquí estoy para mostrarte una manera de hacer que esa realidad se convierta en tuya, ¿está bien? Bienvenidos entonces, doutores que están llegando ahora. Y vamos aquí, porque mi objetivo en esa super clase es ayudar a todos los doutores que quieran lograr un alto rendimiento en sus tratamientos de sonrisa gengival con sobremordida profunda, desde la planificación hasta la finalización de cualquier caso así. Está bien que todos puedan vivir bien de la ortodoncia porque, como decía, los pacientes con casos complejos son los que más valoran nuestro trabajo. Bueno, así que si ya haces tratamiento de ortodoncia en su clínica o quieres empezar, quédate conmigo hasta el final porque le voy a enseñar todo para hacer tratamientos así, para que mañana empieces a tratar casos de sonrisa gengival con sobremordida profunda. ¿Está bien? Bueno, siguiendo entonces, yo quiero decirle que los próximos 60 minutos mi objetivo es enseñarte por qué dominar los tratamientos de sonrisa gengival con sobremordida profunda podría ser la oportunidad para que tengas una gran transformación en tu carrera y que podrás tratar pacientes con casos complejos de una manera sencilla. En los últimos años yo
he tenido la increíble oportunidad de enseñar a miles de doctores de todo el mundo cómo tratar casos complejos de forma sencilla y conseguir una ortodoncia y lograr una ortodoncia de alto rendimiento. Y yo pude ayudar indirectamente miles de esos colegas a tener un mayor reconocimiento profesional también, al poder dominar las técnicas más avanzadas de nivel experto en ortodoncia. Pero, mira, ni siempre fue así. Hace unos años yo era un ortodoncista de nivel básico. ¿Y cómo me convertí a un ortodoncista de nivel experto? Bueno, cuando dejé la escuela, doctores, yo estaba muy decidido a estudiar odontología y luego convertirme en ortodoncista. Me gradué en la universidad, hice mi posgrado y me convertí en ortodoncista. Y tan pronto me convertí en especialista, abrí mi práctica, abrí mi oficina, comencé a ver mis pacientes, tenía mucha confianza en tener una carrera exitosa después de todo. Y tan pronto como nos fuimos, nos sentimos listos, pero no fue lo que sucedió. Yo tuve dos grandes problemas al principio de mi carrera. Y como puedes ver, yo tengo mi clínica, mi oficina junto con mi familia, junto con mi hermano y mi papá y mi mamá. Y literalmente uno de los dos grandes problemas que yo tuve en principio de mi carrera estaba a mi lado, exactamente aquí. Mira, la competencia de la mejor ortodoncista de la ciudad, que era mi mamá. Mi mamá es una de las más grandes ortodoncistas de mi ciudad y cuando empecé, mira, tuve gran dificultad porque todos los pacientes deseaban ella y no a mí. Entonces yo tuve que buscar una diferenciación para tener mi posición allá, ¿no? Y el segundo gran problema es que los pocos pacientes que llegaban hasta mí, yo empezaba sus tratamientos, tenía alguna evolución, pero yo pequé mucho en la finalización de mis casos en principio de mi carrera. Entonces pasó el tiempo y me di cuenta de que si seguía de esa manera, no sería capaz de lograr la carrera que siempre soñé. Entonces tuve que cambiar algo, tenía que cambiar y una tarde ahí en mi oficina tomando un café entre un paciente y otro, yo pensé, ¿por qué hay tantos compañeros que se quejan de la falta de pacientes como yo? Cuando hay muchos pacientes que se quejan de la falta de doctores para tratar su caso. Mira, esa cuenta no se cierra. Entonces, mira, pacientes se quejan de que no hay doctor y doctores se quejan de que no hay pacientes. Claro, porque los pacientes que se quejan de que no hay doctores son pacientes complejos que de verdad tienen muy poquísimos doctores, pocos doctores que sean capaces de tratar sus casos. ¿Está bien? Entonces, hay muchos pacientes deseando buenos profesionales y muchos profesionales básicos peleando por pocos pacientes. ¿Está bien? Y ahí yo busqué y yo vi que pasaba esto. La conclusión era destacar en ese medio, es decir, salir del grupo de los ortodoncistas quejosos y atender la demanda de pacientes que buscan buenos doctores, doctores expertos. Entonces necesitaba destacar en la ortodoncia y claro, el camino fue los casos complejos. Por eso les digo, doctores, el camino son los casos complejos. Por ejemplo, un paciente que tiene una mordida abierta clase 3 está mucho más dispuesto a invertir más en su tratamiento porque interfiere en su vida en general, sea social, día a día, y porque hay pocos profesionales capaces de tratarlo. ¿Tiene sentido para ti, doctor? Escribe aquí para mí en el chat. ¿Tiene sentido eso que estoy le diciendo? Sí, por supuesto. Claro. Exacto. Porque mira, es eso.
ese es lo camino. Y yo estoy hablando todo eso, doctores, antes, para que comprendas lo porqué de hacer todo como vamos a hacer en esa superclase de hoy. Entonces, yo empecé desde entonces un nuevo camino de estudios para lograr un alto rendimiento en mis tratamientos. Hice mi maestría, mi doctorado en la USP de Bauru, la Universidad de São Paulo. Yo viajé por todo el mundo en busca de más conocimiento. Fui a Taiwán con Dr. Chris Chang, Dr. John Lin. Aprendí con Dr. Johnny Liao, el primer doctor de todos a tratar ortodoncicamente casos de sonrisa gingival. Ellos que fueron también creadores de la técnica de los extraveolares. Entonces, mira, yo estaba tan emocionado por ese océano azul de posibilidades en casos complejos que quería tomar todos los cursos posibles. Y me di cuenta que los mejores ortodoncistas que he conocido son aquellos que nunca dejaron de estudiar. Pero no es solamente estudiar, porque todos nosotros estudiamos, ¿está bien? Pero estudiar en la dirección correcta, estudiar con la dirección correcta. Eso es lo más importante. Y después de años de estudio logré desarrollar protocolos, doctores, y métodos de tratamiento para las más diversas maloclusiones complejas. No solo logré convertirme en un referente en mi región como ortodoncista, pero también me convertí en un referente mundial en anclaje esquelético, la principal técnica para tratamiento de casos complejos. Entonces ya adelanto a ustedes, doctores, que sí, también vamos a tener que dominar y ser experto en anclaje esquelético si deseamos tratar los casos complejos. Y aquí algunas de mis conferencias en el año de 2022, donde yo hice yo hice conferencias en los mayores congresos de Brasil, e incluso tuve la oportunidad de hablar y hacer una charla, una clase en la Universidad de Nueva York, de New York University. Y bueno, hoy ya tengo más de 3,000 estudiantes en todo el mundo con mis protocolos y mis entrenamientos online. Y ya ayudé a todos esos doctores, estudiantes de decenas de países alrededor del mundo a lograr un alto rendimiento en su formación en mis cursos también. Y todo eso me alegra no solo haber transformado la calidad de vida de mi familia, sino también haber podido ayudar a otros colegas a lograrlo a través de la ortodoncia de alto rendimiento. Y aquí, mira, tantos y tantos casos de mis alumnos aplicando mis métodos en sus pacientes. Y hoy te mostraré ahora cómo puedes dar tu primer paso hacia la ortodoncia de alto rendimiento en tus tratamientos de sonrisa gingival con sobremordida profunda y tener una carrera exitosa exactamente como soñaste, doctor. Bueno, entonces, preparados para los 3 secretos de la sonrisa gingival. Tomaré una agua aquí. ¿Están preparados, doctores? ¿Listos? Vamos. Ahí sí. Y entonces en los próximos minutos aprenderás los 3 secretos para tratar la sonrisa gingival con sobremordida profunda. Coge papel y lápiz, doc, porque la clase tiene mucho contenido y te iré enseñando paso a paso. ¿Todo listo ahí, doctores? Buenísimo. Vamos, aquí está los 3 secretos de la sonrisa gingival y sobremordida profunda. Y primer secreto es diagnóstico diferencial. Bueno, ¿cómo saber cuáles son los casos de sonrisa gingival que nosotros ortodoncistas vamos a poder tratar solamente con ortodoncia? ¿Está bien? Segundo secreto, anclaje esquelético. ¿Cómo y dónde poner los mini implantes para hacer la intrusión del sector anterior? Y tercer, la finalización y estabilidad. Ahí el nivel más alto de los secretos, el secreto más complejo, más difícil, que es la técnica de acabado para obtener la máxima estabilidad de esos tratamientos. ¿Está bien? Bueno,
Devemos entonces hablar de diagnóstico primero y debemos saber cuál es la mejor sonrisa, doctores. Porque la mejor sonrisa, según la literatura, toda la literatura es muy consistente y todos ya saben que la mejor sonrisa es la sonrisa que muestra todo lo incisivo central, pero que no muestra mucha encía. Y mira, entonces ese trabajo, por ejemplo, muestra que lo mejor es 0 milímetros de encía y hasta 1 milímetro de encía. Y que la peor sonrisa en esas 5 sonrisas fue la que mostró más encía. Pero también debemos tomar en cuenta que la peor exposición de sonrisa no es la exposición con mucha encía, pero la exposición de poco diente. O sea, la sonrisa que muestra poco incisivo central es peor que la sonrisa que muestra todo el incisivo y mucha encía. Entonces debemos saber que, resumen, la mejor sonrisa es que muestra todo lo incisivo central superior con máximo de 2 milímetros de encía. Ese es el patrón oro de la sonrisa. ¿Ok? ¿Y cuál es la prevalencia de la sonrisa gingival? Bueno, la literatura muestra que de los 20 hasta 30 años de edad tenemos 10% de personas que tienen sonrisa gingival. Y ahora el gran secreto número 1, diagnóstico diferencial. Porque mira, doctores, coge papel y lápiz ahí. Nosotros tenemos 6 tipos, 6 etiologías de la sonrisa gingival. Mira, esas son las 6 etiologías de la sonrisa gingival. 6 tipos de sonrisa gingival. No es siempre igual. Porque tenemos aquí las primeras 2 etiologías. Mira, hiperplasia gingival y erupción pasiva alterada. Eso está relacionado a periodoncia. Entonces, hiperplasia gingival debemos referir al periodoncista para hacer, o clínico que hace ese procedimiento, para hacer una gingivoplastia. ¿Está bien? Y la erupción pasiva alterada es cuando la encía baja demasiado durante la erupción dentaria y no regresa. ¿Está bien? La erupción tiene 2 etapas, la erupción dentaria. La erupción activa es el movimiento del diente hacia abajo, o sea, en el arco superior hacia abajo, arco inferior hacia arriba. Entonces, mira, voy a mejorar. La erupción activa es el movimiento hacia afuera de los dientes. Y la erupción pasiva es el regreso de la encía. Entonces la encía regresa. Y cuando no regresa bien, hablamos que tiene erupción pasiva alterada. Y la corona queda corta, queda cuadrada. Entonces también es un problema. Si la paciente tiene sonrisa gingival con una corona cuadrada, tiene que hacer el procedimiento periodontal primero, porque tiene que arreglar la anatomía de la corona, que debe tener una relación de 8:1, o sea, para 100% del largo debemos tener 80 de ancho, de diámetro mesiodistal. ¿Está bien? Entonces, recuperar esa armonía de tamaño dentario para después mirar si vas a tener necesidad de desplazamiento dental o no. ¿Está bien? Entonces, las 2 primeras etiologías no son ortodónticas, son periodontales. Las 2 siguientes, labio superior corto,
y hipermovilidad del labio superior son problemas musculares, doctores. Entonces, es indicado para cirugía plástica o armonización orofacial con bloqueo de Botox para hipermovilidad del labio superior. Y si es labio superior corto, puede hacer llenar con ácido hialurónico también. Entonces, es un trabajo para armonización y cirugía. ¿Está bien? Cirugía plástica. Ahora, solamente esas dos últimas etiologías que son ortodônticas. Extrusión dentoalveolar, principalmente en los casos de clase 2, que los dientes extruyen mucho y genera la clase 2, división 2, o por exceso maxilar vertical, que es un problema esqueletal dentoalveolar. Entonces, se puede hacer con cirugía ortognática y ahora se puede hacer con ortodoncia. Ahora, hace 10 años ya. Pero ahora que los ortodoncistas están conociendo más esa terapia, pero muchos doctores ya hace muchos años, hace 10 años. Yo hago esa terapia como 7 años que yo trabajo con esa terapia de impacción de maxila no quirúrgica, ¿está bien? Entonces, solamente cuando tenemos una extrusión dentoalveolar, que la corona está en tamaño normal, 8:10, 80%, o que el paciente tenga exceso maxilar vertical, exceso vertical maxilar, ¿está bien? Y aquí mira, la extrusión dentoalveolar generalmente pasa en pacientes clase 2, división 2, que es cuando los incisivos están lingualizados y extruidos. Eso va a generar sobremordida profunda y sonrisa gengival, que es nuestro tema de hoy. ¿Está bien? Que solamente vamos a hacer intrusión en sector anterior. ¿Ok? Mira, ese paciente, clase 2, división 2, sonrisa gengival por extrusión dentoalveolar. Entonces vamos a buscar intruir esos incisivos y corregir esa sonrisa gengival. ¿Está bien? Junto con la corrección de la clase 2, claro. Mira esa paciente aquí. Esa paciente ya por exceso vertical maxilar. Entonces, mira esa sonrisa gengival. Es vertical. La corona tiene buen tamaño, buena proporción, largura y ancho. Entonces no es periodontal y tampoco muscular. La paciente tiene exceso vertical maxilar. Y eso miramos análisis facial y en la cefalométrica. Porque mira, la mandíbula en esos pacientes por exceso vertical maxilar, la mandíbula está rotacionada en el sentido horario. Está apuntada hacia abajo. De perfil, parece que la paciente tiene retrognatismo, no tiene proyección de mentón. Pero la mandíbula no está pequeña, está rotada. Las vías aéreas en esa parte, en esa región más inferior, está disminuida. ¿Está bien? Entonces mira, paciente por exceso vertical maxilar. Y aquí vamos a impactar la maxila. Así, doctores. Mira, intrusión anterior e intrusión posterior también. Intruyemos todo el arco maxilar. Mira, y voy a mostrarle cómo hacemos eso. Ese es nuestro secreto número 2, porque necesitamos
dominar los mini implantes y hacer la mecánica de intrusión tanto anterior cuanto posterior para hacer esos casos de impacción de maxila. ¿Está bien? Y mira qué bueno que no tiene tampoco reabsorción en la mayoría de los casos, porque hacemos fuerzas leves. Y voy a hablar cuánto de fuerza luego. Pero mire qué bonito. Va quedando el caso. Mira qué tal. Bueno, ¿no? ¿Qué te pareces? Caso buenísimo. Caso bien avanzado. Caso para nivel experto. Con estabilidad y todo. ¿Ok? Sobre mordida profunda. Y sonrisa gengival. En esa foto la paciente no sonríe bien. Es una foto del centro de documentación. Pero mira, tiene mucha sobremordida profunda. Un poco de clase 2. Mira la sobremordida profunda. Y cuando sonríe, déjame ver si tengo aquí una foto de ella sonriendo. Mira, aquí. Bueno, esa es la foto de la paciente cuando empezamos la terapia. Mira cómo tiene mucha sonrisa gengival. Y en ese caso tiene sonrisa gengival anterior y posterior. Entonces debemos también intruir en los posteriores. Doctor, si intruimos posteriores, ¿no va a quedar más profunda la mordida? Sí, por eso debemos en los casos de sobremordida profunda siempre producir más intrusión en el sector anterior. Incluso esa paciente, si no tuviera la sonrisa gengival posterior, yo iba a hacer solamente intrusión anterior. Los casos de sobremordida profunda con sonrisa gengival, o sea, sonrisa gengival por extrusión dentro alveolar anterior, superior, solamente intruimos anterior. En ese caso, traté de intruir también, mira, ¿dónde estás? Aquí. Intruir también posterior, porque esa paciente tenía sonrisa gengival posterior también. ¿Ok? Entonces solamente por eso, porque si no, solo iba a intruir sector anterior. Y mira qué cambio bueno de cómo tenía la paciente antes del tratamiento y cómo quedó después. ¿Está bien? Mira la intrusión que tuvimos y así producimos la intrusión posterior con mini implantes en el paladar y mini implantes vestibulares también. Llega un determinado momento que para no tener mucha compensación, mucha inclinación lingual de esos dientes posteriores, mismo con la barra transpalatina, debemos hacer mini implantes por vestibular e intruir. O podemos también abrir la barra palatina para crear efecto expansivo, evitando la inclinación lingual demasiada de esos molares. ¿Cuánto de fuerza hacemos en el sector posterior? 150 gramos de fuerza en cada elástico, doctores. ¿Está bien? Y sector anterior, ¿cuánto de fuerza debemos hacer? Tome nota ahí. 60 gramos de fuerza en cada elástico. ¿Está bien? 60 gramos de fuerza. Entonces necesitamos de mini implantes interradiculares anteriores para hacer esa intrusión. Generalmente la ubicación ideal es entre lateral y canino, pero si tiene espacio solamente entre lateral y central, no te preocupes, también puedes hacer. ¿Ok? Entonces mira como tenía antes. Y llegando al final, 13 meses, mira, 13 meses, ya sin sonrisa, sin sobremordida profunda. Y ahora, mira,
sin sonrisa gengival. ¿Está bien? Claro, esa paciente tiene coronas asimétricas, o sea, el diente 21 tiene un poco de encía, el 11 no. ¿Está bien? Y todavía sigue con un poquito de sonrisa gengival posterior. Pero cuando miramos la corona, mira, tiene poquísima corona clínica posterior. O sea, esa paciente necesitas al final del tratamiento ahora hacer una gengivoplastia. Y eso pasa con prácticamente mitad de los casos de impacción de maxila. Mitad de los casos van a necesitar de una gengivoplastia después de la intrusión. ¿Está bien? Mitad de los casos. Y ahí ya tenemos prácticamente todo listo, solo falta mejorar la intercuspidación aquí y ya estamos haciendo eso. Entonces mira qué caso bueno, qué gran cambio. Mira, dónde estaba, dónde llegamos. Mira que la mandíbula rotaciona, entonces impactamos 1 milímetro en el sector posterior e intruyemos 3 milímetros de incisivo, o sea, más por delante que por detrás, porque el problema estaba solamente al delante y un poquito solo atrás de sonrisa gengival, que intruyimos y va a hacer ahora recontorno gengival, gengivoplastia. Disminuimos 1 milímetro de AFAI con essa terapia, porque la mandíbula tuve 2.5 grados de rotación antihorária después de la terapia de impacción. Entonces, mira, doctores, qué interesante. En algunos minutos, nosotros ya estamos en la dirección y más cerca del avanzado. Más cerca del avanzado. Vamos a mirar más casos aquí de sonrisa gengival y hablar más técnicamente agora de cada punto de esa mecánica. Bueno, esa paciente, por ejemplo, es una paciente vertical por exceso maxilar vertical. ¿Está bien? Y también tiene extrusión de los incisivos. Tiene las dos cosas. Entonces, en ese caso, voy a intruir en el sector anterior superior, pero también impactar posterior toda la maxila. ¿Está bien? Entonces, mira, es una paciente que tiene clase 2 bilateral después de la reposición mandibular. Cuando montamos lo aparato superior, la mandíbula quedó más libre y llegó en una posición más estable sola. Y mira, vimos que tenía clase 2 media bilateral. Esa clase 2 no es solamente sagital, es vertical, porque recuérdate que cuando la maxila tiene crecimiento vertical excesivo, la mandíbula rotaciona en sentido horario. La mandíbula, cuando va rotando en sentido horario, la paciente queda más clase 2. Entonces, solamente con la impacción de maxila y autorrotación de la mandíbula, ya va a corregir esa clase 2 para 1/4, por ejemplo. Y yo planifiqué para finalizar de corregir esa clase 2, hacer una distalización superior. Entonces, mira que en ese caso yo tuve que asociar las dos cosas, impacción con distalización, para corregir 1/4 de la clase 2. 1/4 de clase 2, o sea, mitad de esa clase 2 que tenías. La paciente tenía media clase 2. La mitad de esa clase 2 de ella voy a corregir con impacción y la otra mitad con distalización. ¿Está bien? Entonces, mira, y se puede hacer todo junto, no necesita hacer uno después la otra. Así hacemos con 2 mini implantes extraalveolares en la cresta infrazigomática, haciendo la distalización y la intrusión. Mira, distalización y intrusión posterior, y en el sector anterior solamente la intrusión.
¿Está bien? Claro, para tratar casos de sonrisa gengival, sea por extrusión dentoalveolar superior anterior, sea por exceso vertical maxilar, nosotros vamos a necesitar de mini implantes anteriores. Entonces, debes dominar esos mini implantes, porque intentar hacer sin la técnica correcta, mira, se va malo. Entonces, comprendas que, mesmo sendo um caso de sonrisa gengival, tu tienes que dominar, ser experto em mini implantes, ser experto em terapias de sobremordida profunda, experto em mecânicas de intrusão, em sonrisa gengival, em diagnóstico facial, análise facial, análise cefalométrico. Então, todo isso é o caminho para que te conviertas em um profissional nível experto para esses tipos de casos. ¿Está bien? Porque mira la lástima que promovió a ese paciente, porque el doctor no tenía la condición de instalar mini implantes, no sabía instalar mini implantes, entonces quedó malo la instalación, quedó muy hacia el fondo del vestíbulo, muy hacia arriba. Nivel vertical para instalar mini implantes es nivel de la línea mucogingival. También es nuestro límite vertical para instalar mini implantes interradiculares, línea mucogingival. Mira ese otro caso. Y ese paciente me buscó en la internet con mucho dolor, me buscou por internet dizendo que seu doutor solamente mirou alguns vídeos em YouTube e começou a querer fazer os mini implantes. Mira, doutor, YouTube é bueníssimo, Instagram é bueníssima rede social para mirar ideias, insights, pero devemos estudar mesmo, fazer cursos para capacitarmos para fazer esse tipo de trabalho. Então, mira, quedou em la línea mucogingival, pero mira quanto de mini implante quedou hacia afuera. El paciente no logra cerrar la boca tampoco. Mira que lástima. ¿Está bien? Entonces, los mini implantes deben quedar solamente con la cabeza hacia afuera, así. Entonces, mira, línea mucogingival, cabeza, solamente cabeza del mini implante hacia afuera. ¿Cuál es el mini implante que utilizamos en esa zona anterior? Mini implante de 8 milímetros de rosca, 1 milímetro de transmucoso y 1.5 de ancho, de diámetro. ¿Está bien? Con 60 gramos de fuerza. ¿Ok? Y hago exactamente así. Agarro desde el mini implante directo al alambre. ¿Cuál es el alambre que debemos estar utilizando para empezar a hacer la mecánica de impacción de maxila? 19 por 25 a 0. Ahora, si tiene un paciente con extrusión dentoalveolar superior, o sea, solo los incisivos que están extruidos demasiado, tú necesitas hacer la mecánica de intrusión precoces, ya en los primeros alambres, ¿está bien? Pero tengas en cuenta que cuando intruya, los dientes van a vestibularizarse. Entonces necesita, para controlar esa vestibularización, trabajar también con mini implantes posteriores, haciendo una mecánica de retracción, solamente para evitar que los incisivos proinclinen. ¿Está bien? Muchos insights, muchas orientaciones ahí, doctores. Mira, entonces la mecánica pasando, mira qué bueno. Entonces, esa paciente no va a ser hecho solamente la intrusión anterior, va a ser hecho la impacción total de la maxila. Todos los dientes intruyendo de una sola vez. ¿Está bien? Entonces hacemos eso en alambre 19 por 25 o 18 por 25 de acero. ¿Ok? Y aquí un sliding jig, que es una técnica de distalización que me gusta mucho.
haciendo aquí distalización, intrusión anterior, con 6 meses de tratamiento. Mira, 10 meses de tratamiento, intrusión posterior, distalización, intrusión anterior. 11 meses, ya tenemos ahí casi clase 1, ya está casi clase 1. 14 meses, mira, los premolares ya están en clase 1. 17 meses, caninos ya en clase 1 y ahora solamente a retraer los incisivos, a retraer los incisivos. Y ahí con 20 meses de tratamiento cerramos todo el espacio y paciente ya en clase 1. Quedamos ahí arreglando inclinaciones, intercuspidación y en 25 meses, poco más de 2 años de tratamiento, la paciente se molestó con aparato fijo y me preguntó si era posible finalizar su caso con alineadores. Y ahora, en ese momento, sí, pero tienes que dominar los alineadores para tratar un caso así con alineadores. Entonces, más una técnica para quedarte experto, alineadores. Mira, y en ese caso, quedamos por 5 meses más con alineadores para intercuspidar, para finalizar el caso. Y mira qué lindo quedó al final de 30 meses ese caso. Mira qué lindo quedó ese caso. Mira cómo empezó la mandíbula desviada. Aquí ya con la línea media coincidente, cerrando los espacios. Aquí ya refinando con alineadores. Clase 2 al inicio del tratamiento, retrayendo todos los dientes, impacción y retracción total de los dientes, distalización total. Mira, ya casi en clase 1, cierre de espacios, final del tratamiento con alineadores. Mira la sonrisa, cómo mejora la sonrisa gingival, el perfil. Mira qué bueno. Mira qué bonito la diferencia. Bueno, ¿no? ¿Qué tal, doctores? Mira cómo era antes, fotos que la paciente me envió. Mira la cantidad de sonrisa gingival que corregimos y protrusión con la distalización también. Esa era su foto de matrimonio y ahora vas a hacer otras fotos nuevas porque esas fotos ya no son de esa paciente. Mira, ya cambiamos esa vida. ¿Qué tal? Eso es la ortodoncia de verdad. Cambiar vidas, hacer con amor, con pasión, con excelencia. Una ortodoncia de alto rendimiento, doctores, que es posible tratar cualquier caso complejo. Si te gustó, envía un emoji aquí con su cara ahora, lo que está pensando de casos así. Porque de verdad, doctor, eso va a ser usted tratando casos así. Seguro que estás en camino cierto, en camino correcto. Si estás aquí conmigo hasta ahora, ya viste que está en lo camino cierto y que es posible caminar conmigo para llegar exactamente en ese punto. Experto en todos los tipos de maloclusión. Mira, gran cambio en su perfil. Impactamos ahí 1.5 milímetros posterior y tuvimos 2 grados de autorrotación mandibular. O sea, la paciente ganó mentón. Y mira qué bueno, 1 año y la oclusión está mejor. 1 año después del final del tratamiento, 1 año post tratamiento y la oclusión está mejor. Mira qué bueno. 1 año post tratamiento. Lindo, ¿no? Ortodoncia es linda. La ortodoncia es linda. Mira, sin procedimiento
cero procedimiento quirúrgico, cero armonización, nada. 100% ortodoncia. 100% ortodoncia. Mira, eso es la ortodoncia de verdad, doctores. Eso es la ortodoncia de verdad. Entonces, ahora quiero hacerte una pregunta. Y aplicando los principios que te enseñé, siguiendo estas que son las técnicas más avanzadas para tratar la sonrisa gingival, la sobremordida profunda, ¿crees que podría tener éxito en casos así? Ponga ahí en el chat para yo mirar lo que piensas con respecto a eso. Mira, alambre que tiene que utilizar, la fuerza, la instalación de mini implantes, los casos que van a actuar. Y claro que tú vas a instruir hasta llegar al nivel de sonrisa ideal que yo mostré al principio. Ahora aquí está llegando las respuestas. Sí, sí. ¿Crees que podría tener éxito en casos así, Doc? Por supuesto, claro que sí, buenísimo, es eso. Yo estoy seguro también que tienes total condición. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por lo tanto, estamos llegando cada vez más a la etapa avanzada en esos temas. Y le mostré una alternativa para tratar esas más oclusiones. Pero hay decenas de otros casos expertos, nivel avanzado, como por ejemplo mordida abierta en niños, en adultos, mordida abierta con clase 3, clase 2 total, subdivisión asimétrica y muchas otras maloclusiones complejas. Y siempre me preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de colegas posible a alcanzar un nivel avanzado, quizás experto en todos los aspectos, en todos los temas de la ortodoncia y de la ortopedia facial? Porque es muy difícil tener el mejor conocimiento de todas las áreas. Por ejemplo, cuando estudié mini implantes, yo tuve que viajar hasta Taiwán e invertir más de miles y miles de dólares para quedar 15 días allá y dominar la técnica de anclaje esquelético extraoveolar. ¿Está bien? Entonces, no es fácil. Y ahora imagine, yo pienso que viajar al otro lado del mundo, alta inversión, dejé mi familia en Brasil, tuve que cerrar mi oficina, mi clínica por algunas semanas, es decir, es un costo muy elevado, es muy caro. Imagine si tú tuvieras que buscar lo mejor de cada tema, porque yo fui en busca del mejor de mini implante extraoveolar, pero imagine si fuera a buscar lo mejor en cada tema. Imposible aprender de los mejores así, de esa manera. Pero si queremos llegar a nivel experto, debemos buscar lo mejor, claro. Entonces fue ahí que tuve una idea loca. Yo pensé, pero antes de mostrar esta idea, quiero saber si te interesa aprender ortodoncia y ortopedia facial con los mejores profesores del mundo. Escribe ahí en los comentarios, yo quiero, solo para saber cuántas personas realmente quieren cambiar sus vidas como yo cambié la mía. ¿Cuántos que están emocionados por esa transformación de carrera, doctores? Ponga ahí, yo quiero. Ahí, mucha gente, fantástico, doctores. Buenísimo, doctores de todo el mundo aquí. Buenísimo, yo estoy emocionado también. ¿Te parece bien, Doc? Mira, ¿te parece bien si dedico 10 minutos a brindarte una oportunidad muy especial que creé junto con los principales expertos mundiales de ortopedia y ortodoncia? 10 minutos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Ok. Perfecto, entonces, doctores. Bueno, vamos entonces. Mira, voy a mostrar mi idea. Lo que te voy a mostrar aquí es una nueva forma de evolucionar tu ortodoncia, ¿está bien? Una nueva forma de evolucionar tu carrera. Porque
Imagínese una plataforma única, un único lugar con todos los temas de ortodoncia y los mejores maestros del mundo que hablan español. Imagínese. Es decir, en su idioma nativo y totalmente online, o sea, desde su casa. ¿Qué piensas de eso, Doc? Esta plataforma tendría el camino correcto para alcanzar no solo nivel avanzado, pero también experto.